Tome asiento, por favor. Y el Señor que está con nosotros y nos permite de su presencia y de su amor sobre nuestras vidas lo que alcanzamos a aguantar. Y entre más nosotros deseemos de esa presencia de Dios, va a venir más y más y más y más, hasta donde podamos aguantar. Porque Dios es demasiado grande para nosotros contener su presencia o poder pensar que nos podemos comparar a ella. Pero gracias al Señor que podemos recibir de Él, de su presencia y de su amor. Los jóvenes que están en este lugar, ahí está el letrerito, salen después de los 12 años, pueden estar allí con el ministerio juvenil, y los niños con el ministerio infantil también pueden salir. Hoy un mensaje muy hermoso que nos entrega el Señor de cómo nos vemos nosotros. Y precisamente se titula así: ¿cómo me ven? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me veo yo? ¿Qué pienso de mí mismo? Y de ahí pensando o entendiendo qué pienso yo de mí mismo. También, entonces, y una de las cosas más importantes es saber qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Hasta dónde voy con lo que Dios me ha dado? Y decíamos, tenemos un Dios grande, creador del universo, todopoderoso, que hizo unos humanos que tienen una capacidad así de chiquitica. ¿Sí? Ay, llegaron dormidos tan tarde, no puede ser. Eso es allá los de las 7 y los de las 8. No, en la grandeza de Dios, pues imagínese, dice su palabra, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Hijos de Dios, con autoridad, hechos especiales, especial tesoro, dice la palabra de Dios. Muy especiales y muy amados por Dios. ¿Y qué sucede? Que vamos a colocar diferentes ejemplos de todo lo que puede suceder en nuestra vida. Nací en un hogar que no conocía de Dios, sino a la manera que se ha vivido o se ha entendido de Dios en muchos lugares. Ya saben ustedes a qué me refiero. Donde sencillamente existía la religiosidad, pero no existían relaciones reales con Dios. Entonces fue ese niño o esa niña que nació en ese hogar y le empezaron a decir cosas que sus padres lo recibieron, padres que no recibieron amor de Dios. Padres que nunca supieron cómo amar a sus hijos, y hoy en día ustedes están aquí sentados y dicen, yo vivo la misma cadena, es decir, yo vengo repitiendo lo que me ocurrió con mis papás, yo estoy haciendo lo mismo. Y en muchas oportunidades es algo que no es por voluntad propia, es que eso es como algo que empieza a pasar de una generación a otra. Y se levanta ese niño o esa niña en esa casa y el padre o la madre fueron maltratados. ¿Qué empiezan a dar esos padres? Maltrato a esos hijos. Entonces las palabras son palabras desobligantes, son palabras duras, es que tú eres lo peor, es que yo me arrepiento de que tú hubieras nacido, es que tú eres, con las groserías, todas las que se le ocurran a usted muchas veces, displicencia, arrogancia, orgullo, humillación, mejor dicho. De pronto cada uno de nosotros pudo haber sido ese niño o esa niña que vivió de esa manera. Entonces, si yo le pregunto a usted cómo se ve usted? Juan, María, Pedro, ¿cómo se ven?
¿Cómo me veo yo? ¿Quién soy yo? Inmediatamente yo me voy a pensar, inmediatamente yo no voy a pensar muchas veces en lo que me dice la palabra, porque yo debo estar aferrado a lo que me dice la palabra de Dios si soy hijo de Dios y si estoy llevando una vida cristiana y creo realmente en Dios, ¿no es cierto? Es diferente. Si no estamos llevando esa relación plena con Dios, si no le hemos creído a Dios, quién es Dios en nuestra vida, ¿qué viene a mi mente? Pues todo lo que me decía mi papá y mi mamá. Es que tú eres lo peor, es que tú esto, ahí viene a la mente en ese momento, ¿quién soy yo? Pues no, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo soy esto, yo soy lo otro, todo lo que nos dijeron en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Porque tal vez en este momento ven, escuchan personas que no conocen de Dios, pero quienes son conocedores de la palabra de Dios están diciendo, no, pero ya en la vida en Cristo eso es posible. Claro que sí, a veces seguimos cargando con las cosas que deben quedarse atrás, las estamos trayendo a un presente. Y estamos viviendo con ellas. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo si es que yo ya sé? O sea, en la teoría hay muchas cosas que sabemos y hasta la palabra no la sabemos. ¿Qué dice la palabra? Que somos nuevas, ¿qué? Ah, sí ve que si no la sabemos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, ¿usted es una nueva criatura en Cristo Jesús? Amén. Bueno, espero que lo estén viviendo. Porque eso es lo real en nuestra vida cristiana, que somos nuevas criaturas. Pero en esta pregunta que nos hacemos, ¿cómo me ven o cómo me veo yo? Viene a mi mente lo que les estaba diciendo, aquello de lo que yo no he logrado despegarme. Lo que dijo mi papá, lo que dijo mi mamá. Yo me levanté con ese dolor, me levanté con esa angustia, me levanté con todas esas malas palabras, con todo eso que yo viví. Y resulta que empezó a pasar el tiempo, los días, los años, y llego y me enamoro. Ese hombre, esa niña se enamoró, esa jovencita, ese hombrecito se enamoró y se casó o se fue con una persona. ¿Y qué opinan? Que ese esposo o esa esposa empiezan a decirle lo mismo. Usted no sirve para nada, usted es una porquería, usted esto, usted lo otro. ¿Han escuchado casos así? ¿En la misma familia? Claro, sí. Entonces, imagínese cómo me levanto yo de ahí. Si traigo lo de mis padres, ahora traigo lo que me está diciendo mi esposo o mi esposa. ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? Súper malo, es todo lo que la gente dice. Es todo lo que la gente dice, es todo el concepto que tiene el mundo de mí. Y pienso yo que esa es la verdad. Cuando la verdad la tiene el Señor. Cuando si somos creación suya, no podemos ser algo diferente a lo que Él ha pensado de nosotros. No podemos seguir pensando igual. No, es que yo allá en mi casa y todo lo que viví y todas las cosas tan duras, entonces ahí cuando creímos, entre otras cosas, las que son mentiras del enemigo, porque tenemos que verlo de esa manera. Cuando a usted de chiquito le dieron y le dieron y le dieron y le dieron, es porque Dios quiere hacer algo con usted o Dios ha querido hacer algo con usted. Es por eso. Si al enemigo no le preocupáramos nosotros nada, pues no haría nada. Pero precisamente allí donde hay propósito, donde Dios está atento a levantar un testimonio grande en la vida de esa persona, ahí, mejor dicho, es como si hubiera un mazo permanente sobre la vida de esa persona. Un mazo permanente. Lo hemos vivido de esa manera, ¿verdad? Muchos.
Y aún no logramos levantarnos a veces de todo lo que sigue diciendo el mundo, porque como el enemigo sabe que hay una puerta abierta ahí, que es esa puerta que vamos a cerrar en el día de hoy. Como el enemigo lo sabe, usted puede estar conviviendo en este momento con su esposo, con su esposa, en este momento estar incluso acá viendo el mensaje, uy sí, pero es que todo lo que me dice y todo lo que me maltrata y todo lo que, y me recuerda todo lo que me decía mi papá, uy, qué rabia. Pero ¿quién es el que está hablando ahí? El enemigo. Es Satanás el que quiere dañar nuestra vida. Es Satanás el que quiere que no tengamos testimonio, que no nos levantemos. Y es de donde viene el, a mí no me quieren, a mí me maltratan. Entonces nos terminamos victimizándonos. No, es que yo no he podido salir de ahí porque como cuando yo era chiquita y como a mí me hicieron esto y como a mí me hicieron lo otro, entonces empezamos a adoptar todo eso para nuestra vida, nos victimizamos. ¿Y usted por qué no se levanta? Ay, porque es que cuando pequeñito entonces me pasó esto, que me abusaron, que me violaron, que... Pero ¿qué estábamos diciendo que nos cuenta la palabra? ¿Que somos nuevas? Entonces ese pasado que nosotros ya vivimos no tiene peso sobre nuestras vidas, porque ya tenemos una vida completamente diferente en Cristo Jesús. El tema es practicarlo. El tema es sacar eso que un día nos dijeron. Y aquello que el enemigo viene hablando, porque como él sabe, les decía que la puerta está abierta ahí, el enemigo empieza a repetir y se convierte en un patrón. Entonces lo repite a través del esposo, lo repite a través de la esposa, lo repite a través de los hermanos, lo repite con la gente del trabajo, lo repite con todo el mundo. Porque a este hay que hacerlo caer como sea. ¿Por qué? Porque es un peligro. Todos somos potentes peligros para Satanás en las manos de Dios. Para un día, digo yo, para un día que vivamos en el Señor, para un mes que vivamos en el Señor y que vayamos a hacer testimonio, o para toda una vida siendo testimonio en las manos de Dios. Empecemos a pensar entonces en esta mañana cómo precisamente nosotros nos vemos, cómo nos estamos viendo, cómo me ven los demás a mí, qué está pasando en mi vida. ¿Será que si viene todo eso? No, pero, y lo que estábamos hablando, no, pastora, pero es que no es solo lo que me dijo mi papá, mi mamá, sino que es mi esposo, si son los mismos de mi casa, los que me odian, los que no me quieren, los que me rechazan, los que me humillan, los que me maltratan. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Lo que dice el hombre o lo que dice Dios? Porque somos nuevas criaturas. Allí en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25, fueron enviados unos hombres, una misión de 12 espías a reconocer la tierra de bendición, a reconocer el lugar que fluía leche y miel. Y dice desde el versículo 25 del capítulo 13, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahí todo empezó como a ir en bajada. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué en este momento Caleb hace callar al pueblo?
Porque ya ellos, en medio de lo que habían ido a ver y lo que habían visto tan grande, pues su corazón había desfallecido y se sentían pequeñitos, pequeñitos. ¿Cuántas veces ante los gigantes en nuestras vidas nos sentimos pequeñitos? Cuando nosotros deberíamos tomar nuestro lugar y saber que somos grandes en Dios y que por más que haya un gigante, nosotros todavía somos más grandes, porque estamos de la mano de Él. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Su visión, sus ojos. Ojo con esto. Las palabras, lo que ellos vieron, lo que se estaban diciendo entre ellos mismos. Pensemos en una conversación entre hermanos, hermanos de sangre. Pero es que mira, hermano, todo lo que nosotros hemos vivido, tú no tienes nada, yo tampoco, hemos tenido una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos quisieron y todo lo que nos dijeron, y nosotros no somos nada. Y ellos se murieron de enfermedades, se murieron de tantas cosas. Nosotros, hermano mío, vamos a morir igual. Así estaba esta gente cuando Caleb entonces les dice: no, él los calla, creyendo en Dios como se debe, y les dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, teniendo nosotros a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice que los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los vieron gigantes, grandes, en sus ojos estaban viendo precisamente eso y nada les estaba cambiando la opinión. Estaban viendo al hombre, estaban teniendo su mirada aquí en la tierra, no estaban mirando ¿a quién? A Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire esto tan tremendo que dice acá en la palabra. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, pequeñitas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Y ellos por qué se atrevían a afirmar eso? Si nadie les había dicho nada. Aquí no dice que nadie les dijera nada. Ellos se sintieron como langostas y asumieron que el resto los estaba viendo igual. Así como nos vemos nosotros, así nos está viendo el resto. ¿Cuántas veces hemos pensado lo mismo? Yo pienso que no valgo nada, yo pienso que no tengo nada. Yo pienso que Dios no va a poder conmigo, que mi vida no es importante, que no hay nada en mí. Nada para ofrecer, nada para dar. Yo vivo así como cada día adicionalmente porque no es mucho lo que yo pueda aportar. Pero mire que eso que nosotros estamos pensando y esa actitud que yo tengo ante la vida finalmente sí es la actitud que los demás van a ver en nosotros. Si yo soy esa persona apocada, triste, amargada, que pienso que no hay nada para mí, eso además es lo que sale de mi boca, pues ¿de qué estoy testificando? De que todo eso está dentro mío. Pero yo puedo ser la persona más pequeña en estatura, como le sucedió a David.
y ser realmente un gigante y poder vencer a un gigante. Si yo realmente tengo fe y creo que ha hecho Dios en mi vida. Así que me veo yo como una langosta, me creo realmente esa langosta y los demás van a empezar a ver una langosta. Pero de aquello que nosotros testifiquemos con nuestra propia vida es de lo que los demás van a ver. Y es precisamente a Dios a través de nuestra vida. En Dios las cosas son completamente diferentes. Que usted nació con una limitación física, que usted nació o tiene una enfermedad. A veces nos limitamos con tantas cosas incluso sin tenerlas. Y hay personas que tienen limitaciones físicas y hacen su vida normal. Y hay personas que tienen enfermedades graves y glorifican el nombre de Dios. ¿Qué podrá alejarnos de Dios y de su presencia y de testificar lo que hace Él en nuestras vidas? ¿Qué podrá alejarnos? Absolutamente nada. Como nos vemos es realmente como debe ser. Dios ha pensado de nosotros. Somos grandes, decíamos, en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo realmente nos estamos viendo? Porque Dios piensa una cosa completamente diferente de nosotros a lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos. Así que tenemos que salir de esa victimización. Es que me pasó, es que tengo una enfermedad, es que yo tengo esto, es que me pasa lo otro, es que yo viví aquello. Y el Señor prácticamente nos está diciendo todos los días, primero que todo cuando entramos en la vida, en el Señor, las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y que todas son hechas nuevas. Así que lo que era atrás ya no es. A mí mis padres no me quisieron, a mí me hicieron daño, a mí me violaron, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. No, la condición ahora es completamente diferente. Yo voy a empezar a ver lo que Dios ve en mí. Voy a empezar a ver lo que Dios ve en mí, para lo que Él me tiene preparado, para lo que Él tiene realmente para mi vida. Y ahí, ojo, ahí en sus promesas, donde Dios nos ha dicho es que tú vas a ser grande y resulta que el hombre es 1,5 metros, que eso es grave para un hombre. Y le dice el Señor, tú vas a ser grande y vas a llevar muchas personas a los pies de Cristo y vas a hacer esto y vas a ser un gran empresario y vas a ser una gran persona. Un hombre 1,5 metros. El hombre inmediatamente dice, mi estatura no me va a permitir eso. ¿Cómo es que Dios me dice algo que yo no voy a poder ser? Es que tú, con una limitación física, es que tú, me falta una pierna, por ejemplo, es que tú vas a ser la mejor bailarina o el mejor bailarín. ¿Qué diría uno? Señor, te equivocaste, ese mensaje no era para mí. ¿Cómo va a ser un bailarín, una bailarina si me falta una pierna? Por eso en Dios las cosas son diferentes, porque Él puede hacer en nosotros las cosas que Él quiera. Para nosotros puede ser imposible. A veces terminamos menospreciando lo que Dios tiene para nosotros. Él tiene cosas que nosotros ni nos imaginamos. Las puede hacer a través nuestro. Pero no podemos seguirnos viendo como langostas, pequeñitos, como que no hay nada que hacer. Allí en el libro de Job 8, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso?
¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y subraye esto bien ahí. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será más grande. Tómelo para su vida, claro que sí. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿A cuántos el enemigo los quiso matar allí en el vientre de su mamá? ¿Cuántos nacieron así, pequeñitos, pequeñitos? Y el médico dijo, ese niño o esa niña no se va a salvar, no van a nacer. Es más, lo atacaron con de todo para que no se formase en el vientre de mamá. Y nació. Y hoy está aquí vivo y come. Y goza de la vida. Todo ese tipo de cosas, cuando era que 7 mes 1, cuando era no sé cuántos meses que ya no vivía y resulta que sí vivió porque el propósito de Dios es así. Ahora, ¿qué más puede venir? Es que tú eres un pecador, es que tú estuviste en una cárcel, es que tú fuiste prostituta, es que tú fuiste de lo peor, es que tuviste 7 maridos pero ninguno era el tuyo, es que fuiste de lo peor en tu vida, un engañador, lo que sea que haya sido nuestro pasado. El enemigo también viene a utilizar todo eso. ¿Para qué? Para minimizarnos. Para decirnos, no, ese es el estado tuyo, eso es lo que tú vives y de ahí no te vas a poder levantar porque el testimonio que tú tienes no es un testimonio bueno, va a decir el enemigo. Pero resulta que ese pasado nosotros lo dejamos atrás, pero ¿sabe cuándo lo levantamos? Cuando es para testificar de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Para poder decir de dónde me sacó Dios. Alguna vez conocí a un hombre y eso me causó impresión porque yo decía y hasta este día pienso, eso no está bien. Él había pasado por la cárcel, tenía un pasado muy turbio con el narcotráfico y todas esas cosas y conoció de Dios. Es más, el Señor lo preparó y él compartía la palabra. Pero él decía, no hablemos del pasado, a mí no me gusta hablar de mi pasado. Entonces, ¿de dónde Dios nos sacó? Es muy importante, porque aquí lo estamos viendo claramente en la palabra. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El simple hecho de tener un testimonio, que el Señor nos haya sacado de la cárcel, que hayamos vivido una cantidad de cosas, que nos haya salvado la vida, todo ese tipo de cosas, que estuviéramos metidos en cosas malas y ahora tenemos una vida limpia en el Señor. Y Él nos restauró y Él nos libertó y ahora tenemos una vida completamente diferente. Pues ¿para qué? Aquí estamos hablando de que el postrer estado será mayor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo abrir mi boca y contar mi testimonio ya es muchísimo más grande. Es más, cada día estamos aquí, cada día nos esforzamos en nuestro hogar por conocer la palabra de Dios. Debe ser así, que estemos pegados a la palabra de Dios, leyéndola permanentemente, porque esta es la verdad, la vida está aquí en el Señor y en su palabra, creciendo todos los días. Pero ustedes se han visto que, wow, cuando alguien habla y da su testimonio y cuenta lo que Dios hizo, con solo ese testimonio, muchas personas pueden llegar a los pies del Señor. Porque uno ve el poder de Dios, la gloria de Dios. Hombre, esa persona era allí pequeñito y mire, nació en una casa de ladrones, se levantó ladrón.
¿Qué puede llegar a ser esa persona? Pues conoció de Dios y hoy en día es un gran empresario. Su postrer estado fue mayor que el primero. ¿Quién creyó en nosotros primero? Dios creyó en nosotros. Él cree en nosotros. Él cree en cada uno de nosotros. Así los demás no crean. Así no hubieran creído en usted. No puede seguir pensando, es que Dios me dio un proyecto y me habló de esto y me dice que yo lo puedo ejecutar. Y usted dice, pero que no, Dios se equivocó. Dios, te equivocaste. Cámbiame el propósito, ponme a hacer otra cosa porque yo no voy a llegar a hacer lo que tú has dicho. Imagínese. Señor, cámbialo, porque yo no voy a lograr ser eso que tú has dicho. Claro que sí, y mucho más. Pero todo está en el creer lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Jesús, estando aquí en la tierra, todo lo que vivió, humillado, todo el tiempo tratando de ser pisoteado, todo el tiempo lo querían pisotear, dañar, destruir. ¿Qué le dijeron? Todo lo peor. Que tú eres el rey de los judíos, que tú eres el rey. Si es verdad que tú eres el rey, si es verdad que tú eres ese cristiano, si es verdad que tú crees en Dios, que tú vas a tener esa casa, nunca la vas a tener, que tú vas a tener una familia bonita, una familia bendecida, no la vas a tener. Todo eso lo dice el enemigo. Pero yo tengo que recordar, no lo que el enemigo dice ni lo que el hombre dice, sino lo que Dios ha dicho sobre mi vida y que está diciendo que el postrer estado será mayor que el primero. Ahora no lo vemos. De pronto no lo estamos viendo. Usted dice, no, tengo un hijo en las drogas, con problemas, en el alcohol, en unas situaciones que, mejor dicho, ya el mundo dijo que no se puede hacer nada. Pero la última palabra la tiene el Señor. Así que Él hará. En eso es que nosotros tenemos que confiar. En eso es que nosotros nos debemos fortalecer. No en ninguna otra cosa. Primera de Samuel 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, subraya ahí estas palabras: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Yo creo que hay mujeres y hombres que nos están viendo, escuchando, hartos, que son 1,5 metros. Ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira ¿quién? El hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
que a su hijo no le sirve el corazón, que lo tiene duro, que contesta mal, que es de lo peor, su esposo, su esposa, que ahí no hay nada que hacer para cambiar a este hombre o a esta mujer. Jehová está mirando ese corazón, Él lo va a hacer, porque ese corazón lo creó Él, lo puede hacer Él. Él puede hacerlo absolutamente todo. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Hasta su mismo padre lo veía ahí como, él dijo: reyes los otros 7. El otro ni lo tengo en cuenta porque ese es ahí como el menor que tengo allá, el que no sirve para nada, el que es así como allá lo tengo apacentando esas ovejas porque es allá un chiquitín. Envía por él, dijo Samuel a Isaí, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y cómo era? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es aquel que no se esperaba. Que usted, ¿cómo es la historia suya? Que se metió con Dios. ¿Y cómo es eso? Que se volvió ¿qué? Cristiano. ¿Y qué más es lo que dice usted? Se enloqueció, ¿no es cierto? Es que a esos, claro, eso es bien sabido que les lavan la cabeza, que les lavan el cerebro y mejor dicho, se enloquecen. Que usted va a ser superior, que usted va a ser más grande, que va a lograr muchas cosas. No, eso no es verdad. Pero aquí el Señor no estaba buscando el que más quisiera figurar. Estaba mirando el corazón. Y Él mira nuestro corazón. Y allá cuando su familia diga y lo insulte y hable: no, pero es que usted es que esto, que lo otro, que lo peor, no sé qué. Hay muchas cosas que se frenan en nuestra vida por ese tema familiar. Entonces yo me quiero volver en cristiano de la secreta, o sea, yo soy cristiano pero pasito, no le digamos a nadie, yo no tengo testimonio, no, que yo viví por allá en la cárcel y que me pasó esto y que me pasó lo otro, no, eso no existe. ¿Qué pasará si yo niego a Dios en mi vida y si niego mi testimonio? ¿Qué pasará? Que Él nos negará a nosotros también, ¿no es cierto? Sigue diciendo la palabra: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino el Espíritu de Jehová sobre David. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo que dicen en la casa, lo que dice la familia, lo que dice el esposo. Ojo con esto, el enemigo aún siempre levantará a los más cercanos para hacerlo sentir a usted lo peor. A los más cercanos. A los más amados. Por eso hablamos de los padres, por eso hablamos de los hermanos, por eso hablamos de los esposos, de las esposas, de los hijos, porque hasta los mismos hijos se pueden levantar a decir muchas cosas contra los padres. O como lo decíamos ahora, los mismos padres a hablarle muchas cosas a sus hijos. Que no hemos creído. Recuerde la pregunta que el Señor nos hace en el día de hoy: ¿cómo te ves? ¿Cómo te ven?
inclúyale otra, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? Que es lo más importante, ¿no es cierto? Vamos allí al libro de Génesis 37. Génesis 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Eran terribles los hermanos de José. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, ¿cuándo? En su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, cosa que no debe ser así nunca en un hogar, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Le ha pasado en su casa? Usted se levantó en Dios y empezó a crecer y a ver otras cosas, y se ve la bendición en su vida. Y se ve usted en paz, feliz, contento, y el resto, mejor dicho, se despierta la rabia del infierno contra usted. Y se levantan a hablar y a decir cuánta cosa. Y muchas veces en ese estado queremos decir: no, entonces Señor, mejor yo me quedo ahí, mejor yo me callo. Si es para levantar problemas, si es para levantar cosas en mi familia, mejor yo me quedo así. Mejor no hablo de ti. Mejor me quedo así pequeñito y que piensen que yo soy pequeño y que no tengo nada y que no soy bendecido. Entonces, así es como yo me estoy viendo y como me ven. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, otra vez dice la palabra, que le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en eso. Y de ahí en adelante vemos cómo esos hermanos se ensañaron en contra de José. ¿Hasta qué punto? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces lo vendieron a José, porque no servía, porque lo detestaban, porque no podía ser esa bendición que él vivía con su papá y esas cosas hermosas que él vivía con su papá. Cada uno de nosotros ha tenido una historia de vida y por donde hemos sido golpeados. Usted de pronto dice: no, fueron mis papás, lo que decíamos, mis hermanos, mi familia, el esposo, la esposa, con los hijos vengo a vivir lo mismo. Pero ¿qué pasó? Que los sueños de José tuvieron cumplimiento. Y ellos terminaron sirviéndole a José. ¿No es cierto? Porque allí en Génesis 41, versículo 37, la palabra de Dios nos dice:
El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Que había en José el Espíritu de Dios. Y que había en David, que ya lo leímos, el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos va a llevar a ser grandes? El Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Después de muchas cosas que le sucedieron a José, porque a los 17 años fue vendido como esclavo, estuvo en prisión 2 años y a los 30 años llegó a ser el gobernador de Egipto. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El Señor a cada uno lo llevará a reinar, lo llevará a hacer muchas cosas, a que el postrer estado será mayor que el primero, pero nosotros lo tenemos que creer. Tal vez José, y todo va a ser un proceso, y todo ha sido un proceso, pero tenemos que verlo ahora como realmente es. Porque cuando José fue vendido, en ese momento, ¿él qué pensaría? ¿Qué quedó en su corazón? Me odian mis hermanos, una raíz de tristeza. Pero él empezó con el tiempo y creyendo en el Señor a desechar todas esas cosas de su vida. Él finalmente se apartó de todo eso, soltó todas esas cosas. Y mire hasta dónde pudo llegar creyendo en el propósito de Dios. Soltando de todas aquellas cosas que el enemigo le estaba diciendo a través de sus hermanos que con él no podían ser. Y vuelvo y le pregunto: ¿cuál es el estado suyo? ¿Cómo se ve? Pequeñito como una langosta, como una pulga, como una hormiga. Sí, yo creo en Dios, pero no voy a lograr vencer. Yo creo en Dios, pero eso no podrá ser. Yo creo en Dios, pero esas cosas no van a lograr suceder. El enemigo quiere venir a atemorizarnos. El José que llegó a ser rey ya no era el mismo que se fue como esclavo a los 17 años. Y nosotros, ninguno de nosotros que pasamos de pronto de los 50 o de los 40 o de los 35, que ya hemos vivido una vida, ya no somos iguales. Ya Dios, si ha estado ahí en nuestra vida, ha venido formando y jamás será tarde para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para salir de esa pequeñez en la que nosotros nos vemos. Y valga esto para aquellos por los que estamos orando. Porque yo puedo ver que en mis hijos no hay nada, que mejor dicho no está pasando nada con ese esposo, con esa esposa. Pero siempre, siempre, siempre vamos a necesitar quien crea y quien esté llevando esa carga espiritual. Y hoy el Señor nos está diciendo: no solamente tienes que creer en lo que Dios tiene para ti, a dónde te quiere llevar, sino que tienes que creer en el propósito que Él tiene con respecto a esas personas por las que tú oras. Porque yo no puedo estar viendo nada. Pero yo soy el llamado a orar por esa persona, a clamar por esa persona. Eso será una predicación diferente otro día. Pero ¿quién se pone por el que lo necesita? Solo las madres y los padres pueden orar con esa pasión por sus hijos.
Solo ese esposo puede orar con esa pasión por su esposa. Solo esa esposa puede orar con esa pasión por ese esposo. Alguien tiene que estar ahí orando, clamando, intercediendo y creyendo en la obra de Dios. Porque imagínense, Dios me da una promesa. Pensemos en esos esposos, ya que anoche tuvimos una noche de victoria hermosísima en el Señor con esas parejas. Y entonces el Señor da una palabra, una promesa, y es que ustedes son y ustedes me van a servir y ustedes se van a levantar y resulta que ninguno de los dos cree. A ver, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Pues los demás desde afuera creemos. Ahora, el proceso que ellos viven es otra cosa, fuerte, duro. Pero nosotros oramos porque por lo menos uno crea. Porque si uno cree, va a levantar al otro. Porque está creyendo. Pero si ninguno cree y ninguno ora por el otro, y yo al contrario digo, no, es que yo me casé con este señor o me casé con esta señora, pero nada que ver, es que no se quiere levantar. Es que si eso fuera así de fácil. No, se necesita de Dios. Se necesita apersonarnos y creer que Dios sí puede hacer la obra en la vida de esa persona, porque ¿será que Dios dijo mentiras? Dios no miente. Eso va a pasar, eso va a suceder. Si yo lo permito, porque si yo no creo, pues yo me voy a quedar toda la vida sintiéndome como una pulga, como una langosta, como una hormiga y pensando que no hay nada para mí. Y reflejando a Dios de una manera completamente equivocada. Vamos allí al libro de Isaías 43, versículo 1. ¿Qué es lo que dice entonces Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, creados para buenas obras. Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Somos de quién? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy ¿qué? Tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El Señor lo da todo por nosotros. Imagínense que nosotros no damos nada por nosotros. Tremendo eso. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Accidentes no somos, que a usted le iban a matar de chiquito, que a usted lo odiaron en su casa, que no tiene papá, que no tiene mamá, que han dicho de todo de usted, eso no importa porque nosotros sí fuimos escogidos y creados por Dios. Amén. Eso es lo que a cada uno de nosotros le debe importar. De ahí para adelante el enemigo puede estar diciendo muchas cosas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, lo que quiere decir que por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pongámonos en pie. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Padre amado de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Padre celestial. Te damos gracias, Padre de los cielos, porque tal vez hemos vivido muchas cosas, porque tal vez hemos vivido situaciones difíciles, porque tal vez allí quisimos ser, o más bien quisieron matarnos en el vientre de mamá. No fuimos deseados. Tal vez allí en la niñez hubo insultos, palabras terribles, muchas cosas que siguen sonando en la mente porque no hemos logrado deshacernos de ellas. Pero hoy el Señor te está diciendo: deshazte de todo eso. Entrega todos esos malos recuerdos, todas esas malas palabras. Porque hoy en día tú vas a hablar de Dios y viene a tu mente, tú no puedes hablar de un Dios tan grande porque no tienes esa capacidad. Pero sí la tienes. Sí tienes esa capacidad. Porque eres hechura de Dios, creado para buenas obras, pensado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos dices, Padre amado de la gloria, que el postrer estado nuestro será mayor que el primero. Que no importa lo que ha dicho el mundo, que no importa lo que dijeron esos padres o todo lo que quisieron hacer daño con sus palabras, que además de eso debemos perdonarlos y soltarlos, perdonar y soltar a todo aquel que ha venido a pisotearnos, a humillarnos, a querer dañarnos. Porque así como Jesús allí en la cruz le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así lo dijo Jesús. Y así debe estar nuestro corazón de perdón hacia otros. Que a esta hora tú puedas decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Hoy yo perdono a esa mamá. Hoy yo perdono a ese papá de quienes esperamos tanto y dijeron cosas tan difíciles, tan duras sobre nosotros. Pero un día caminamos y conocimos del Señor y le dijimos sí. Y hoy lo que el Señor quiere es recordarnos que en Él tenemos una vida nueva que debemos disfrutar. Que no se trata de decir: yo tengo una nueva vida en Cristo, pero no la vivo, no la disfruto. Me siento tan pequeño y tan miserable por todas esas cosas que he tenido que cargar durante años. Necesitamos esa fortaleza que viene del cielo, esa fortaleza de Dios para asumir lo que Él nos está poniendo a hacer. Ya no podemos ser más víctimas. Es que yo no puedo por esto, yo no puedo por lo otro. Cuando finalmente lo que está saliendo en la muestra, en lo que estamos viendo de cada uno de nosotros, es que no podemos asumir las cosas, es que no queremos asumir las cosas, que no tenemos valentía. Señor, danos esa valentía, Padre amado de la gloria, danos fortaleza
para ver lo que tú ves. No queremos vernos más como nosotros mismos nos hemos visto durante tanto tiempo. El Señor te ve. El Señor te ve con esa corona de rey, con esa corona de reina, como Él. Pero nosotros muchas veces nos miramos a un espejo y nos vemos como mendigos. Nos vemos como aquellos que no tenemos absolutamente nada. Señor, llévanos a más, te lo pedimos en este día. Llévanos a mucho más, Padre amado de los cielos, a ver nuestra verdadera condición. Sácanos y renunciamos a esta hora toda victimización que no se convierte sino en una excusa para no levantarnos en lo que Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Renuncia a esas excusas. Tú eres grande en el Señor, muy grande. Preparado para cosas maravillosas, preparado para cosas hermosas, preparado para cosas grandes que todavía de pronto ni siquiera conocemos. Prepárate para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Prepárate para levantarte como Dios quiere que te levantes, porque Dios hará grandes cosas a través de ti, a través de ese ministerio que Dios te ha entregado, a través de ese testimonio que Él te ha entregado. Hará cosas maravillosas el Señor, porque tu postrer estado será mayor que el primero. No está solamente registrado en la palabra, y vemos a David en esa transformación como un grande, y vemos a José en esa transformación como un grande. Pues tú eres ese David, tú eres ese José, tú eres aquel que Dios quiere levantar. Y cada vez que el enemigo venga a hablarte, cada vez que el enemigo venga a decirte es que tú eres pequeño, tú no tienes por qué ejercer nada en la iglesia, tú no tienes por qué creer en ese Dios, mira el pasado que tú tuviste, todavía sigue siendo ese pasado. No lo pienses, no lo contemples en salir de ahí. Todo lo que te están diciendo es verdad, cree en todo lo que están diciendo de ti. Todo lo malo, eso eres tú. Tú eres muy pequeño, tú eres lo peor, tú de ahí no te vas a levantar. Toda palabra de rechazo, de humillación es quebrantada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda palabra, recuerda todas esas palabras que te han dicho o que todavía en este tiempo te están diciendo. Y no solamente palabras, sino también actitudes, donde el enemigo ha venido a hablar a través de los cercanos y a decirte tantas cosas terribles que tú dices, no puedo más, no puedo más, y empiezo a creer más lo que están diciendo de mí que lo que Dios dice de mí. Créele a Dios, créele a Dios. Cree que hay para ti, que Él tiene cosas maravillosas para ti, para tu casa. Cree en que Él puede llevarte mucho más lejos. David fue en las manos de Dios, José fue en las manos de Dios, y cada uno de nosotros es en la mano de Dios, y nos llevará hasta donde nos tiene que llevar, para propósitos grandes, para cosas maravillosas que nosotros ni nos imaginamos. Y tal vez cuando tú decidas dejar todo atrás y levantarte, el enemigo va a venir con más fuerza a decir, no es verdad, te vas a sentar, no vas a pensar que eres grande, tu testimonio no vale, nunca vas a tener nada, eres un miserable. Te vas a levantar y le vas a decir a Satanás, yo sé quién soy el hijo de un rey. Soy el hijo de Dios. Soy el hijo del Dios viviente. Soy el hijo del Todopoderoso.
Y así tú vengas a decirme, Satanás, todas aquellas cosas que no soy nada, que no soy importante, así estés sufriendo menosprecio, humillación, heridas en tu corazón por todas esas cosas, por todas esas palabras. Dile a Satanás, yo hoy le creo a mi Dios. Dile al Señor a esta hora, yo creo en ti, Señor, en tus palabras, en tu propósito sobre mi vida, y me levanto a creer. Y no solamente me levanto a creer yo, porque lo que tú dices es verdad, Señor. Me levanto a creer por mi esposo, me levanto a creer por mi esposa, me levanto a creer por mis hijos, me levanto a creer por mi familia, porque el postrer estado será mayor que el primero, y el propósito se va a cumplir, y nuestra vida cada vez va a ser diferente, 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 diferente. Resistid al diablo, dice la palabra, y huirá de vosotros. Resistid. Ahí en esos momentos en que pensamos que no podemos más ante todo lo que viene, ante tanta humillación, ante tanto golpe, debemos pensar no en desistir, sino en levantarnos nuevamente y pensar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te ve como Él, porque somos creación suya. Amados, amados, bendecidos y fortalecidos en Él. Gracias, Señor, por tus propósitos en tus hijos y en tus hijas, en todos nosotros. Gracias por esos planes y esos propósitos grandes que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.